víctima. Bienvenidos a la agenda económica de este jueves acá en CNN Chile, la que partimos revisando una cifra que cierra 2020. 5,8% cayó el Producto Interno Bruto de nuestro país el año pasado. La cifra que entregó el Banco Central es una décima menos que el 5,9% calculado con los distintos IMASEC mensuales que se informaron. Las medidas de restricción de movilidad y el anormal funcionamiento de las actividades, por supuesto que fueron las causas de la caída más importante desde 1982. Las fuertes bajas en el segundo y tercer trimestre de 14,2 y 9% respectivamente se van a recordar como los peores periodos. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados? Construcción, servicios personales, transportes, restaurantes y hoteles. Es un dato complicado, pero mejora lo que esperábamos. Y desde ese punto de vista también esperamos que el 2021 sea un año mejor en términos económicos, sanitarios y sociales. Para eso estamos trabajando y estamos desarrollando una batería de políticas que nos permitan recuperar rápido los empleos y también, mientras tanto, ir en ayuda a las familias que lo necesitan. Bueno, la Asociación Chilena de Gastronomía entregó también su balance a un año de iniciada la pandemia. Según una encuesta realizada por el gremio, se perdieron 46% de los empleos, 4 de cada 10. Además, hubo una caída de 50% en las ventas debido a las restricciones sanitarias. La asociación calificó las medidas del apoyo del gobierno como insuficientes, ya que un tercio de la industria no habría podido acceder a créditos o a subsidios. Bueno, y para los restaurantes, obviamente que ahora que se está volviendo cada vez más masivamente a cuarentenas en la región metropolitana y en distintas partes del país, la situación podría ser peor. Ojalá eso no suceda. Cambiamos de tema y les cuento que la nueva presidenta de la Asociación de las AFP detalló cómo se podría financiar una de sus propuestas, la pensión básica universal. En una columna publicada en El Mercurio, Alejandra Cox planteó que los nuevos recursos se podrían conseguir principalmente por medio de una mayor base tributaria, la eliminación de exenciones y el aumento en algunas tasas de impuestos. Para los afiliados de altos ingresos que reciban esta pensión, Cox propone cobrar un impuesto suplementario en el 10 o 20% superior de la distribución de ese ingreso. Mientras que en el corto plazo, para transitar a este nuevo sistema tributario, se debería recurrir a un aumento temporal y acotado de la deuda pública del país, que actualmente está en 40% del PIB. Bueno, precisamente sobre eliminar o no ciertas exenciones tributarias y otros temas de impuestos, hablamos al regreso en la agenda económica con Macarena Navarrete, socia principal de EY. Ya volvemos. Para financiar la reforma de pensiones, una de las propuestas ha sido que se usen los ingresos derivados de eliminar ciertas exenciones tributarias. La comisión liderada por Rodrigo Vergara ya postuló que se termine con la renta presunta y el reintegro de lo que se gasta en diésel. Eso sí, no hay consenso sobre qué hacer con las exenciones a las ganancias de capital. Conversamos al respecto con la socia principal de EY, experta en impuestos, Macarena Navarrete, la vemos en pantalla, y que además es candidata a consejera de la SOFOFA. Macarena, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, qué gusto poder conversar contigo hoy día sobre estos temas. Exactamente, ahí mejorado el audio. Vamos a empezar inmediatamente con la conversación. Macarena, en general nosotros hemos hablado antes sobre impuestos, no necesariamente exenciones, pero la opinión de ustedes que trabajan día a día en esto es que hay que tratar de hacer estas discusiones de manera tranquila, pausada, y no que sea en cada gobierno. ¿Ustedes ven que esto se puede mantener, de que cada gobierno que venga va a iniciar una nueva discusión tributaria? Yo creo que acá hay situaciones distintas, ¿cierto? Está el tema del sistema tributario general, en que nosotros creemos, yo creo en particular, que es positivo llegar a un consenso más amplio para evitar estar con proyectos de ley de un lado o del otro lado del quehacer político, digamos, cambiándolo según sean, se obtengan minorías que son bastante transitorias. Habiendo dicho eso,
creo que deberíamos igual discutir desde ya e inmediatamente el tema de las exenciones, porque en el tema de las exenciones creo que hay bastante más consenso, y el tema de las exenciones no se trata de cambiar el sistema político entero, sino más bien eliminar anomalías en el sistema. Y aquí hay que entender que las exenciones son ahorros que se llevan unos pero que los pagan otros. O sea, no hay cosa tal como una exención sin que produzca un efecto en el financiamiento. Acá hay un 100% de financiamiento. Cuando uno no contribuye, el resto de los contribuyentes tiene que contribuir más. Pasemos entonces en la parte donde hay amplio consenso, es, por ejemplo, que se tiene que eliminar la devolución de lo que el transporte y la industria paga en diésel. Y cuando tú mencionas que algo que pagamos todos, ahí tiene que ver con la contaminación que genera el uso del diésel. Con la contaminación que genera, ¿ya? Y también con el hecho de que en definitiva el país completo tiene que aportar a la recaudación. Entonces, cuando un grupo está aportando menos, la presión para elevar impuestos o establecer nuevos impuestos obviamente se eleva. Entonces son ambas cosas en realidad. Hay una perspectiva medioambiental y también hay una perspectiva puramente económica. ¿Esa opinión también la comparten clientes de ustedes en Iguay? ¿Es algo que ustedes les recomiendan, que es algo que se tiene que impulsar? Es algo que nosotros estamos convencidos, yo estoy convencida en particular que se tiene que impulsar. Obviamente los actores del quehacer económico, digamos, son muchos y sin duda hay partes que tienen distintos pensamientos en este aspecto. Otro consenso que hay para eliminar es la renta presunta. Ahí, ¿cuál es el problema de que siga existiendo y también cuál es el beneficio, aparte de los ingresos, de que se termine eso? A ver, la renta presunta tiene su mayor justificación cuando hay situaciones que hacen difícil que una parte pueda declarar su renta efectiva. ¿Ya? Personas que están muy aisladas, personas que no tienen los conocimientos apropiados para poder declarar su renta efectiva. Chile ha ido avanzando, ha puesto a disposición de los contribuyentes muchas herramientas que hacen que sea mucho más fácil para los contribuyentes poder declarar su renta efectiva. Y entonces tiene cada vez menos justificación la declaración de una renta presunta. El país también ha mejorado su conectividad y eso hace que las razones que en su momento justificaron esto hayan dejado un poco de existir. Entonces, esto tiene que ver con el por qué esto no es realmente necesario. ¿Ya? Y cuando algo no es realmente necesario y produce un ahorro respecto de un grupo, como ya decía, produce un desahorro respecto del otro grupo. Entonces, lo que al país no está contribuyendo, las actividades que están en renta presunta, no tienen que contribuir al resto de las actividades, que las pagan todo el resto de los chilenos. Entonces, en la medida que se puedan eliminar exenciones y se haga el sistema más neutro, en la medida que todos paguen lo mismo, no importa en qué área de la actividad estén, eso hace que el sistema sea más justo. En definitiva, propende a la justicia distributiva, a que todos contribuyan de acuerdo a en forma proporcional, digamos, a los ingresos, ya sea de manera creciente o de manera lineal, dependiendo del tipo de impuesto que estemos hablando. Macarena, pasemos a un tema en el cual la Comisión Vergara no tuvo en absoluto unanimidad, que es las exenciones a las ganancias de capital. Hubo opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, Rodrigo Vergara estaba de acuerdo que de alguna manera se grabaran las ganancias de capital. Hubo otros que dijeron, no se toque eso. Hubo otros que dijeron, ¿saben qué? Parece que esto es medio difícil, veámoslo más adelante. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que este es un tema con el que hay que tener cuidado. Entonces, quizás sí estoy a favor de verlo cuidadosamente. Creo que hay algunos temas que están bastante fuera de discusión. O sea, yo creo que nosotros jamás deberíamos pensar en gravar la ganancia de capital de no residentes, porque eso lo único que va a hacer es dañar el mercado de capitales. En el mercado de capitales, a diferencia de otros negocios, Chile es exactamente igual que otros mercados y no hay razón por qué la gente vaya a preferir venir a Chile que ir a otro lugar. Esto no es lo mismo que cuando tenemos la suerte ya de que tenemos recursos naturales que vienen a ser explotados a Chile, que en otros países quizás no están en la misma cantidad, no son de la misma calidad. Macarena, una pregunta en ese mismo sentido.
cuando un inversionista va a otro país, ¿recibe beneficios de este tipo? Para que así entender que si se hacen acá en Chile es porque también se hacen en otros países y hay que competir de igual a igual. Se hacen en otros países, no en todos. Okay. La verdad es que aquí dar una regla general sería falsa. Hay en el mundo sistemas tributarios múltiples y diferentes para el mercado de capitales. Chile todavía está desarrollando su mercado de capitales, no tiene los mercados de capitales más desarrollados, y creo yo que ayudar al mercado de capitales a capturar al inversionista extranjero y que quiera hacer su inversión de capital en Chile tiene sentido. Entonces, yo desde esa perspectiva, lo primero que diría es el inversionista extranjero no hay que tocarlo, la exención respecto del inversionista extranjero debe mantenerse sin lugar a dudas. Después, respecto de las inversiones a nivel nacional, yo distinguiría y diría que en general no hay que tocar las exenciones, las que tienen que ver con acciones, con fondos mutuos accionarios. ¿Ya? Diría yo que en todos los aspectos que tienen que ver con inversiones en propiedades de empresas que se transan en la bolsa, yo creo que esas habría que mantenerlo. Distinto es ahí ¿por qué, Macarena? Quisiera que argumentaras ahí, porque una persona puede decir, a ver, una persona que se dedica a especular en la bolsa, se dedica a comprar y vender acciones para su propia rentabilidad, es un negocio. Si tiene utilidades, ¿por qué no gravarlas? Si cuando alguna empresa tiene utilidades, tiene que pagar impuestos, ¿por qué acá no, si es una actividad como otra? Hay varias razones, pero quizás algunas de las que vale la pena mencionar es que el valor, ¿ya?, de las empresas representa los flujos futuros de las empresas, y los flujos futuros de las empresas van a ser gravados de todas maneras a nivel de la empresa. Entonces, cuando uno grava la ganancia de capital en la compra-venta de las acciones de la empresa, está gravando dos veces la misma utilidad. Ese es un aspecto. Otro aspecto que yo encuentro sumamente importante y que creo que hay que darle mucha relevancia es que un actor, ¿ya?, masivo, digamos, de nuestro mercado de capitales son las AFP, en la que están invertidos los ingresos de todos los chilenos, para que ponemos ahí para los ahorros de todos los chilenos que ponemos ahí para financiar las pensiones. Chile tiene una situación a nivel previsional que conocemos, que se está discutiendo en el Parlamento y en el país en general, que está muy mermada, es una situación muy difícil, y creo que deberíamos intentar contribuir a no gravar más, no cargar más la actividad de los fondos de pensiones. Ahí es importante, ahí, Macarena, es importante decir que la Comisión Vergara dijo eso, que no se grave las inversiones de los institucionales, las AFP y las compañías de seguro, porque además las AFP, cuando las personas retiran su dinero para la jubilación, ahí se le cobra impuesto. Entonces, si se les grava las ganancias ahí, sería también una doble tributación. Eso sería otra doble tributación más. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado acá con no tratar de multiplicar los momentos en que se aplican impuestos. Y también otro aspecto, ya que es importante, que en el caso de las empresas, por así decirlo, normales, entre comillas, las que con inversionistas comunes y corrientes, esos inversionistas tienen derecho a ocupar como crédito las utilidades pagadas por las empresas. Las personas, digamos, que invierten a través de los fondos de pensiones, que reciben pensiones, no tienen esa misma posibilidad. Entonces, bueno, hay una serie de razones, ¿cierto? Y creo que eso debería mirarse con otros ojos. Distinto puede ser el caso cuando uno dice hay fondos que tienen subyacentes, que no son accionarios. En fin, yo creo que esos casos se pueden mirar con más tiempo, con más cuidado, y creo que eso vale la pena analizarlo más en el largo plazo. Macarena, también en el mismo tema tributario en general, en una entrevista en el Diario Financiero tú mencionaste una propuesta para elevar recursos a través de impuestos, que es un retiro mínimo presunto en el que se presuma, valga la redundancia, que las empresas distribuyeron algún porcentaje mínimo. Si puedes desarrollar eso. A ver, lo que pasa es que
un problema que hemos tenido en Chile, ¿ya? Y que ha llevado al aumento de la carga tributaria, es que no logra el Estado recaudar todo lo que desearía, entre comillas, recaudar, ¿ya? El impuesto corporativo en Chile ya es bastante alto y seguirlo subiendo no tiene sentido. Y en el caso de las personas, por más que se sube el impuesto a las personas, no se logra recaudar lo suficiente. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en Chile hay una postergación de los impuestos personales hasta que las rentas no son retiradas por las personas. Sí. Pero eso es un mecanismo que es muy deseable, ¿ya? Porque permite la reinversión de utilidades, y la reinversión de utilidades permite el progreso de las empresas, etc. Lo que ocurre es que hay que encontrar una vía intermedia, ¿cierto?, que permita la reinversión de utilidades, que permita esta postergación de impuestos, pero que también solucione el problema que efectivamente tenemos en que hay que allegar más fondos al Estado. Entonces, una alternativa sería establecer un impuesto bajo, ¿ya? Bastante nominal, pero transversal, para que se produjera un retiro presunto de algún porcentaje de utilidades, aunque fuera muy pequeño, de todas las empresas, porque el problema acá es que en la mayoría de las empresas se retiran, ¿cierto?, la mayoría de las utilidades, y eso no sería un problema. Pero hay empresas que por su tamaño, que por el patrimonio de los dueños, los retiros que se provocan son muy pequeños. Y entonces esas empresas nunca van, en definitiva, con la distribución de utilidades a los patrimonios finales, poder contribuir lo suficiente al desarrollo del país. Y ahí es donde uno dice, bueno, si hubiera un porcentaje, aunque fuera muy pequeño, en el que todos tuvieran que contribuir, ya un porcentaje en que las utilidades de todas las empresas en algún porcentaje pequeño llegara al impuesto global complementario adicional, podría en parte ser una vía intermedia en lo que tenemos, que permita mantener la postergación de los impuestos finales, ¿ya?, pero a la vez sí asegurar algún nivel de contribución a la recaudación. Macarena, tú eres candidata a consejera de la SOFOFO para las próximas elecciones. De ser electa, ¿sería un tema que tú impulsarías para que el gremio industrial también lo impulse? A ver, yo creo que el gremio industrial, ¿cierto?, funciona a través de cuerpos colegiados en que hay muchas personas que opinan de distintas materias. Yo sí estoy convencida de esto que acabo de decir y sería algo que en general yo consideraría deseable y creo que tiene sentido impulsarlo, porque si no lo que termina pasando es que se terminan fomentando otras iniciativas, ¿ya? Entonces yo creo que acá cuando ocurre algo, una situación como la que estamos, en la que es necesario hacer una contribución, es mejor encontrar la forma en que esa contribución se haga de manera razonable, en vez de a través de proyectos de ley que terminan siendo a veces establecidos con procesos que son realmente dañinos para las empresas. Mi última pregunta, Macarena. Sí, mi última pregunta, que se nos acaba el tiempo y también tiene que ver con la SOFOFA. En una entrevista, el candidato a presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, dijo que él estaría de acuerdo con que se suba los impuestos a las rentas más altas, que se paguen en el global complementario. Claro que siempre que se destinen bien esos recursos, eso es obvio, pero ¿también comparte que está de acuerdo en que se suba los impuestos a las rentas más altas? Yo preferiría establecer un retiro mínimo presunto, y la razón por qué lo preferiría así es que tengo la convicción que podemos seguir elevando mucho los impuestos a las personas, pero en definitiva la masa de renta que es gravada no es lo suficientemente grande. Entonces, aunque le demos la tasa del impuesto a las personas, la recaudación no va a ser la suficiente. Y además, por otra cosa, que yo creo que también es algo que tenemos que atender en esto de la justicia distributiva, es que el impuesto global complementario, ¿ya?, es equivalente al impuesto de segunda categoría, o sea, los impuestos a las rentas más altas, ¿ya? Y estos impuestos a las rentas más altas gravan a los dueños de las empresas y a los ejecutivos con rentas más altas. Y en el caso de los ejecutivos con rentas más altas, ellos suelen pagar esa tasa sobre la totalidad de sus rentas y resulta ser una tasa bastante alta. En cambio, los dueños de las empresas resultan pagar solamente por las rentas que distribuyen. Y eso está bien, porque permite hacer empresa, permite reinvertir, pero está haciendo muy poco eso. Entonces, sería bueno quizás no tanto subir
la tasa, pero sí poder aumentar la masa sobre la cual se paga ese impuesto, que hoy día tiene una tasa que es significativa. Macarena Navarrete, socia principal de EY, como siempre, gracias por conversar con Agenda Económica. Gracias, Nicolás, que esté muy bien. De esta forma terminamos la agenda de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.